Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una emisión más de Mamá Académica. Yo soy Mamá Académica, soy Aida Chacón y en esta ocasión les voy a hablar de literatura haitiana. Efectivamente. Bueno, como ya sabemos, estamos dedicando algunos videos a hacer un recuento, a hacer recomendaciones acerca de las obras que estamos analizando en mi curso de literatura del Caribe. Así que bueno, en esta ocasión nos toca hablar de la literatura haitiana contemporánea y para eso pues fue un gustazo primero en tener esta parte del curso con mis estudiantes. Fue un segmento del curso que nos ha permitido pues conocer nuevas historias, conocer nuevas plumas, digamos que también trascender las barreras lingüísticas, ¿no? En este caso. Y por supuesto que para mí, en lo personal, bueno, además de refrescar algunos elementos de la literatura haitiana, conocer nuevos y, por supuesto, fue un pretexto para el reencuentro, fue un pretexto para los reencuentros académicos, emotivos, amistosos y demás. Y bueno, ya empezaré a contar para entrar en materia. ¿Cómo vamos a hablar de este segmento? Bueno, les voy a hablar primero de las autoras y el autor que revisamos, de cada una de estas obras y también del peregrinar que hay para conseguir bibliografía, de estas cosas que podemos, donde a lo mejor encontrarlas, tal vez encontrarlas, yo esperaría que sí. Yo me he dado a la tarea de buscar algunas, no he encontrado todo, pero bueno, igual ya les estaré contando acerca de estas ediciones y por supuesto de textos teóricos que nos pueden ayudar también a entender un poco más de los procesos en la literatura haitiana y sobre todo también a revisar cuáles son los elementos estructurales de la novela o cuáles son los elementos temáticos, semióticos que podemos empezar a ver o los que ven esta autora y los que vio esta autora y cómo se pueden relacionar con los que nosotros estamos viendo en esta lectura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. ¿Cómo empecé este curso? Bueno, primero, este segmento del curso, porque ya saben que es un curso en la UAM Iztapalapa, este segmento del curso de literatura haitiana, pues yo pensaba, por supuesto, que abrir con un autor que yo ya conocía, no lo conocía así mágicamente, cabe señalar que lo conocí por una compañera mía de la maestría y del doctorado. Ella hizo su tesis de maestría sobre él y entonces, bueno, yo dije, pues voy a, por supuesto que voy a utilizar esta novela. Es una historia también muy emotiva de cómo a veces la literatura, bueno, no a veces, yo creo que cualquier disciplina, cuando estamos haciendo investigación, podemos vincularnos de formas muy emotivas, muy humanas, por supuesto, no solamente con las vicisitudes y con el propio objeto de investigación, sino también hacemos y tenemos relaciones con muchas personas y en ese camino nos encontramos otras investigaciones, otros puntos de vista y bueno, ese fue mi caso. Yo conocí a este autor justamente gracias a ella porque ella entró a la maestría con esta propuesta de investigación, estudiamos juntas, ¿no? Esa fue otra de las particularidades. Creo que en esa generación específicamente de maestría solamente éramos 3 mujeres que teníamos hijos, que estábamos estudiando la maestría, 2 nos hicimos muy amigas, ¿no? Y la otra, bueno, nunca tuvimos como la posibilidad, quizá porque era de otro campo, de ser tan cercanas, pero pues ella también es otra investigadora aguerrida que estuvo haciendo mucho, ella con 2 pequeñas, pero bueno, nosotras hicimos un poco de mancuerna, nos ayudamos mucho, nos hicimos muy amigas y por supuesto que ella conoció mis temas de investigación, yo conocí los de ella y cuando me tocó empezar a revisar qué meter en el programa, yo dije, pues por supuesto es un buen pretexto como para recordar esta bonita novela y para recordar también esta investigación y bueno. Entonces, en algún momento dije, bueno, pero solamente vamos a leer a Jacques-Stéphane Alexis, que ese es el primer autor que yo estaba proponiendo. Y dije, yo creo que es un buen pretexto también para retomar como viejos contactos, así que le voy a escribir a mi amiga y le voy a decir, oye, fíjate que estoy haciendo esto y me encantaría que me compartas bibliografía, ¿puedes? Y bueno, ella súper amable, por supuesto, súper dispuesta a compartir bibliografía para mis estudiantes. Me recomendó más autoras que revisar. Cabe señalar que justo como también estudiamos juntas el doctorado, yo también tenía identificadas estas 2 autoras que había leído ya una de ellas también por mi amiga
No tenía identificada la obra de la otra que podría ayudarme, pero pues por supuesto que mi amiga me dijo, pues sí, sí quiero. Así que no solamente me compartió bibliografía, sino que también se me ocurrió que podría ser un muy bonito encuentro si la invitaba como profesora, invitada a esta clase. Y pues seguíamos charlando, ¿no? Entonces, del tiempo que le dedicamos a la literatura haitiana dentro de mi curso, bueno, una sesión fue exclusiva para que Aurora, mi amiga, nos diera como todo este panorama, todo el contexto histórico, político, social que era necesario como para poder entender nuestra propuesta, ¿no? Porque al final las dos, al ser egresadas de maestría y doctorado en estudios latinoamericanos, tenemos una perspectiva justamente pues transdisciplinaria y muy latinoamericanista de cómo es la literatura y cuáles son los procesos que atraviesan a la literatura. Así que bueno, en ese sentido fue también muy emocionante. Nos gustó este reencuentro, la clase fue maravillosa, los estudiantes quedaron muy satisfechos con esto, involucrados, curiosos con este fenómeno literario en Haití. Por supuesto que también quedaron consternados con algunas partes de la historia de la literatura haitiana. Realmente también fue revelador. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo, por supuesto, nosotras, que se estudia poco el Caribe, pero también es cierto que se desconoce muchísimo del Caribe, ¿no? En la actualidad y en todos los niveles, pensemos en que aprendemos geografía y nos hacen aprendernos, por supuesto que en historia universal, la historia de las 13 colonias y nos hacen aprendernos la historia de el Commonwealth, lo sabemos, los contenidos en los libros de historia universal lo traen, pero no traen nada de historia del Caribe y eso pues por supuesto que crea un hueco de desinformación ahí enorme sobre qué pasa en nuestros países hermanos de Latinoamérica y del Caribe, que aunque a lo mejor pueda existir esa barrera lingüística, pues de todos modos no se sabe nada, se sabe muy poco del Caribe. Entonces, bueno, esta parte fue bastante nutritiva porque permitió hacer como este recuento histórico y muchos de los estudiantes pues sabían, por supuesto que existe Haití, pero no sabían más nada de eso, ¿no? Detalles, la cuestión histórica, la cuestión política, la cuestión económica, nada, absolutamente nada. Así que, bueno, la clase fue muy enriquecedora por ese sentido, porque para muchos fue todo un descubrimiento. Algunos habían escuchado algunas cosas de Haití, sobre todo, por ejemplo, a partir del terremoto, sabían, por ejemplo, saben de la migración que hay tan grande hacia México y Estados Unidos de haitianos, y bueno, sabían elementos a lo mejor muy aislados, pero bueno, después de esta clase se fueron sabiendo muchísimo más, ¿no? También eso fue maravilloso para mí desde mi perspectiva. Luego, el orden de las lecturas, ¿cómo empezamos a analizar? Bueno, por cuestiones de tiempos, por supuesto, empezamos a analizar primero un poquito de lectura más corta y después nos fuimos con lo más largo para que pudiera también Aurora, mi invitada, pues explayarse con la cuestión del contexto y después le permitiera eso poder analizar alguna obra, y pues por eso elegimos primero la cortita. Así que aquí el criterio de la cronología se rompió un poco, pero no importa, eso no impidió, por supuesto, que hubiera una buena comprensión de lo que estuvimos revisando. Entonces, bueno, ¿qué revisamos primero? Bueno, revisamos primero un par de cuentos de Edwidge Danticat que se encuentran en un libro que se llama El Quebrantador. Hablamos, por ejemplo, también de estas particularidades de la traducción. Esta obra, esta autora, bueno, primero es Edwidge Danticat. Ella es una escritora haitiana que emigró desde muy pequeña hacia los Estados Unidos, y ella escribió este libro sobre Haití, con Haití en el corazón, con Haití en la pluma, pero en inglés. Entonces, esta obra de ella es escrita en inglés y de ahí es traducida al español. Así que tenemos como también este universo bastante complejo que también es producto de la migración, ¿no? Y que es producto de estos procesos de migración y de diáspora que se dan a partir de la violencia y en este caso también de las dictaduras. Bueno, el libro se llama El Quebrantador, es por ahí del 2005. Y leímos dos cuentos que son cuentos más o menos largos de ella, que el primero se llama El Libro de los Muertos y es el último que se llama El Libro de los Milagros.
Bueno, en estos dos cuentos encontramos temáticas que por supuesto que están acorde con todo el programa, que ha sido pues la violencia. En este caso vamos a ver elementos de violencia, por supuesto. A grandes rasgos, ¿qué nos narra estos cuentos y qué nos narra El Quebrantador? Bueno, primero voy a tomar el elemento de la traducción en el título del Quebrantador. El título en inglés. Entonces, el título de El Quebrantador en inglés es The Dewbreaker, que si lo traducimos así literalmente al español sería algo como El Rompedor de Rocío. Y en este título la autora también hace una alusión a una obra de Jacques Rouman que se llama Gobernadores del Rocío. Y en esa obra pues también es muy emblemática en su momento, en su tiempo, porque pues habla como de esta esperanza. El rocío es esta esperanza por lo que renace, por lo que se renueva, ¿no? Con el amanecer, por lo que pues justo nos transporta cierta esperanza en el renacimiento. Entonces, en este título de Dewbreaker, pues es El Rompedor del Rocío. Se traduce al español oficialmente como El Quebrantador, que sí, por supuesto, está relacionado con la obra, pero se pierde en esta traducción al español esta alusión a la obra de Rouman. Entonces, bueno, esto es bien importante porque en esta obra nuestra autora nos habla o aborda el tema de los torturadores. Estos seres que fueron encomendados para torturar a quienes estaban en contra de la dictadura de los Duvalier, bueno, pues tienen esa labor y después qué pasa con ellos, ¿no? En estos cuentos justamente de lo que habla la autora es de cómo la protagonista del cuento nos va mostrando, bueno, en realidad es de varios cuentos, nos va mostrando cómo es la relación con su papá y qué es lo que atormenta a su padre, cómo está entendiendo que su padre tuvo esta labor, pero no termina o no lo entiende todo el tiempo, ¿no? O sea, es un descubrimiento que va haciendo a partir de los temores de su papá, de los fantasmas que lo persiguen, de las pesadillas que tiene. Entonces, bueno, ahí es como ella va descubriendo el pasado de su padre, ¿no? Y va construyendo además también una historia sobre Haití, un Haití que no conoce, porque al final, y ahí también vemos cómo esta autora tiene como muchas autorreferencias, al final la protagonista pues también es una pequeña que no conoce Haití, bueno, en el caso de la protagonista no conoce Haití, pero reconstruye Haití en su memoria a partir de lo que sus padres le cuentan. Y entonces, bueno, en esta reconstrucción va descubriendo que su padre fue un torturador. Sin embargo, en esta lectura que hacemos de estos cuentos, bueno, encontramos que la figura del torturador, bueno, pues por supuesto que es alguien a quien después, cuando se acaba la dictadura, pues por supuesto que la sociedad va a repudiar, emigra a los Estados Unidos, tiene una familia, pero encuentra en su familia y en el amor y la protección que le profesa a su familia, encuentra cierta redención, aunque sabe, por supuesto, que siempre va a tener pendiente una cuenta y que en algún momento tendrá que pagarla. Y esa cuenta, bueno, ¿por qué sabe o por qué está tan consciente de que existe esa cuenta? Bueno, pues porque por supuesto que en estas pesadillas son justamente los muertos quienes lo persiguen y quienes están atormentándolo por lo que hizo, por su labor de torturador y por su labor también de apoyo a la dictadura en ese momento. Pone en estos relatos también pone sobre la mesa la cuestión de el torturador no es necesariamente el ser más maligno del planeta porque un día despertó, se levantó y dijo, bueno, mi sueño dorado es ser torturador, sino porque también las circunstancias y la propia supervivencia tal vez lo orillan a tomar la decisión de ser un torturador o de llevar a cabo esas prácticas que muchas veces puede ser por propia supervivencia, por poner a salvo a su familia, para que no lo maten, para que no los maten. Y nos pone también pues a ver cómo estas
cuestiones, que no todos los actores de la violencia necesariamente tienen la misma responsabilidad o necesariamente eligen ese camino de la misma manera. Esto me recuerda, por ejemplo, pues igual tantas películas que hemos visto del Holocausto. Hay una específicamente, ahorita no me acuerdo del nombre, me acordaré en algún momento, que me parece impresionante, que sale la que protagonizó Titanic hace muchos años, que tampoco me sé el nombre de la actriz, por supuesto, pero bueno, en esta película justamente a ella la juzgan por haber estado en el ejército nazi, pero pues ella era como la subordinada de la subordinada de la subordinada, y además ni siquiera sabía leer ni escribir, así que muchas cosas que hizo ni siquiera entendía muy bien qué era, pero bueno, ella es quien tiene que cumplir una condena de por vida, ¿no? Algo similar narra este relato, aunque pues no habla como de estos parámetros de la justicia donde hay un juicio y hay un encarcelamiento ni nada, ¿no? Pero sí nos habla de esa culpa que rodea a este personaje, y también cómo ella se va enfrentando a la revelación de que su padre haya sido un torturador, y cómo eso lo contrasta con varios elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, el de ese Haití que se construye en la memoria a partir de los relatos de sus padres, ¿no? Es un Haití que en realidad no existe, pero que se puede construir y que se puede incluso extrañar, así como le extrañan los padres, ¿no? Este es un concepto, por ejemplo, que también aborda Aurora en su investigación, que se llama posmemoria, ¿no? Que es muy interesante, que también recomiendo mucho estas lecturas, porque pues nos van a dar nuevas categorías para igual seguir con la discusión y el análisis. Bueno, estos relatos, bueno, por supuesto que son bastante impactantes, son no solamente con una profundidad de los personajes bastante humana. No es como en otros tipos de literatura donde los buenos solo son buenos y los malos son muy malos y ya, ¿no? Sino que en este caso, bueno, nos muestra como estas contradicciones humanas que son necesarias para entender también la literatura como una representación muy cercana de muchos acontecimientos, y en este caso, bueno, están atravesados por la violencia y después también por la migración y la diáspora. Entonces, estos juegos, es decir, el torturador que ayuda a consolidar un régimen de terror, y por supuesto que a la violencia, construir la violencia que atraviesa ese país en ese momento, después huye de esa violencia, ¿no? Emigra a los Estados Unidos buscando un nuevo comienzo, pero ese comienzo siempre va a estar atravesado por la violencia que él provocó y por supuesto por las muertes de los torturados. Es bastante interesante, insisto, la narrativa de esta autora, porque también en sí misma pues atraviesa estos mismos procesos, ¿no? Estos procesos de migración y por supuesto de adaptación a nuevas culturas. Ella escribe entonces de Haití sobre Haití, por Haití, pero en inglés, y eso nos da otra perspectiva. Una recomendación también para quienes vayan a leerla, el inglés de Danticat es muy limpio, porque como no es hispano, hispano, ahora que estoy mezclando los términos, perdón, como no es angloparlante nativa, por supuesto que su inglés es muy limpio, y bueno, esta es una recomendación directamente de Aurora. La escritura de estos cuentos en inglés, bueno, es muy sencilla por eso, porque es un inglés muy cuidado, muy limpio y muy bien estructurado. Y bueno, siguiente autor que vimos. El siguiente autor que vimos fue Jacques-Stéphane Alexis, con su obra En un abrir y cerrar de ojos. Bueno, en este caso también es bastante importante este autor, porque justamente vemos dos elementos, ¿no? El antes y el después de procesos de violencia, de suma violencia en Haití, que fue justamente con la dictadura de los Duvalier. Entonces, con Edwidge Danticat vemos ese momento posterior, cuando ya se acaban estas dictaduras y el torturador emigra con su familia a otro país a buscar un nuevo comienzo. Pero con Jacques-Stéphane Alexis estamos revisando y estamos analizando periodos históricos mucho anteriores, ¿no? En el ejemplo de este autor, bueno, este autor fue torturado y desaparecido justamente en la dictadura de los Duvalier.
No se sabe, por supuesto, a ciencia cierta, pero bueno, a partir de varios testimonios que recoge Aurora, bueno, pequeños testimonios, no es que ella se haya dedicado al testimonio, pero se sabe que estuvo preso y que finalmente murió a causa de la tortura constante a la que estuvo sometido Jacques Stéphane Alexis. Pero en su novela, En un abrir y cerrar de ojos, que igual esta está escrita en francés, es así la traducción al español, bueno, pues es el espacio entre el parpadeo más o menos lo que significa el título en francés. Y bueno, nos cuenta elementos bastante interesantes. Hay un gran sincretismo religioso que hay en esta novela, ¿no? Está dividida en 7 moradas. Cada morada corresponde a los sentidos, a los 5 sentidos, luego al 6º sentido, y luego viene como este espacio de En un abrir y cerrar de ojos. Todo pasa en una semana, en la Semana Santa, y está narrada por sus personajes principales, que son personajes principales parte del proletariado, ¿no? Entonces, no solamente son trabajadores, por supuesto la protagonista es una prostituta, y bueno, los elementos visuales que hay en la morada de la vista son impresionantes. Cada una de estas moradas está dedicada, como les decía, a uno de los sentidos, y por supuesto que a través de la descripción, la narración, es ese sentido al que se está poniendo mayor énfasis. También me parece que en este caso el cuerpo, o sea, es una novela totalmente corporal, la experiencia del cuerpo es necesaria ahí, y está justamente ligada con este sincretismo religioso, ¿no? Porque por un lado está dividido en estas 7 moradas que también se pueden de alguna manera conectar, relacionar con las moradas de Santa Teresa y con algunos elementos religiosos, porque al final la novela sucede en la Semana Santa, durante estos 7 días de la Semana Santa, pero está hablando justamente de cuestiones paganas, ¿no? Y además, pues, de otros elementos que tienen que ver con el cuerpo y que eso lo conecta, por ejemplo, con la religión del vudú, ¿no? No solamente con el vudú, sino en general me parece que con varias, sino es que todas las religiones afrocaribeñas, pero bueno, específicamente aquí podríamos ligarla con el vudú en Haití. Vienen muchos elementos autorreferenciales del autor también acá, por ejemplo, el coprotagonista, en este caso el Caucho, que se llama así, el Caucho, y la niña Estrellita es la protagonista. Este hombre es un fiel admirador de la Revolución Cubana, por ejemplo, es un militante, es alguien que habla por las minorías, es alguien que está buscando la justicia social, ¿no? Que tiene ahí unos coqueteos con el hombre nuevo visto desde una perspectiva no tan malsana, como lo vamos a revisar en otro momento cuando estemos en literatura cubana, pero por supuesto que tiene que ver con esto, porque Jacques Stéphane Alexis también fue un militante del Partido Comunista Haitiano, y tenía como todos estos ideales y esta convicción de luchar por la justicia social, y ahí está representado a través del Caucho. La niña Estrellita es una prostituta, entonces también eso nos llama mucho la atención, porque todos los protagonistas son los marginados de una sociedad que no les da voz, pero que son indispensables para ciertas dinámicas sociales, culturales y demás dentro de este lugar, ¿no? Todo se desarrolla en Puerto Príncipe, sí, en Puerto Príncipe, no me voy a estar confundiendo, no, todo se desarrolla en Puerto Príncipe. Y bueno, hay varias prostitutas que están conviviendo acá, hay muchos elementos que revisar con esto, de las cosas que dijimos en clase, por ejemplo, que no me quisiera extender tantísimo porque, bueno, son varias cosas, pero además de cómo está dividida la novela, los elementos que utiliza para dirigirse a cada uno de los sentidos, y los personajes, bueno, ya vimos 2, pero hay más personajes, por ejemplo, la rubia. Bueno, aquí yo creo que voy a anotar una anécdota que fue, bueno, no fue solo anécdota, fue un descuido. Yo me encargué de digitalizar la novela que tengo, para que mis estudiantes la tuvieran, porque no la encontré en línea. La digitalicé por ahí de la medianoche, un día después de salir del trabajo, como eso de las 10 de la noche. Entonces, bueno, me vine corriendo a casa a digitalizar.
Estuve digitalizando en un escáner viejo que tengo además. Y cuando terminé, pues yo revisé, dije, no, pues sí, ya está completa la novela, etcétera. Según yo revisé. Y eliminé todas las páginas que no servían porque se habían repetido, porque se habían movido, porque las tuve que rehacer, etcétera. Todo lo armé en un PDF, lo estuve queriendo comprimir, jamás terminé de comprimirlo, por lo que nada más le subí ahí un documento y lo subí al Drive para que tuvieran el link de acceso y lo pudieran bajar de Drive directamente, porque yo nunca lo pude subir a la plataforma. Y cuando estábamos en ese análisis, alguien mencionó, uno de mis estudiantes mencionó algo sobre la rubia. La rubia es otra de las prostitutas amigas de la niña Estrellita que termina suicidándose, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un análisis bastante interesante, todos estaban muy atentos, por supuesto, un análisis interesante porque en esta novela, pues justo se plantea la cuestión de que la prostituta o termina volviéndose opresora porque pone un prostíbulo para regentear a más mujeres, o se va, quiere dejar la prostitución, pero termina regresando porque es lo único que conoce y porque al final pues las dinámicas de opresión son más fuertes que a veces nuestros deseos por romperlas. Justamente es la cuestión, no es el prejuicio hacia las sexoservidoras, por supuesto que no, sino que hace como esta comparación con las estructuras de poder que están más allá, ¿no? Y que por supuesto volvemos a poder encontrar a Fanon en estas lecturas, sobre todo en Los Condenados de la Tierra. Entonces, bueno, estamos en este análisis. Se suicida la rubia. Cuando se suicida le deja a la niña Estrellita pues algunas cosas que leyó. Se sabe también que la rubia es una mujer instruida, no es una mujer que no sepa leer ni escribir nada por el estilo. Ella es la instruida de acá, de este prostíbulo. Y justo el análisis era como cuando la rubia se suicida, existe como este tipo de esperanza, que es como el sacrificio de una generación que a lo mejor sabe que no puede romper con estas dinámicas de dominación, pero que tiene esperanza en la siguiente generación y se sacrifica para poder permitir que las siguientes generaciones vivan sin opresión. Entonces vemos como todo este discurso revolucionario, esperanzador, de izquierda además, ¿no? Que es del propio autor. Y en ese análisis estábamos cuando después de un rato una de las estudiantes dice, ¿dónde leyó eso del suicidio de la rubia? Yo, pues al final es justamente el último apartado, el de En un abrir y cerrar de ojos, donde viene todo esto y se suicida. Saqué el libro que llevaba conmigo, revisamos las páginas. Me dice, lo que pasa es que nuestra versión solamente tiene tantas páginas. Y yo así de que no, tiene más páginas. Resulta ser que no me fijé, ya había terminado de escanear como a las 2 de la mañana. No es justificación, pero sí es explicación de cómo fue que no vi el error que cometí. Terminé de escanear muy tarde y pues al otro día yo igual tenía que levantarme a las 5 para poderme irme a trabajar. Y resulta ser que no les puse la novela completa, la dejé hasta la página 187, según me dijeron. Sí, la dejé hasta la página 187, que por cierto termina algo abruptamente. Pero bueno, yo era lo que les decía, si terminó abruptamente, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron? Y pues me dicen, bueno, es que al final pues es literatura caribeña, ¿no? Como que se puede esperar muchas sorpresas de la literatura caribeña. Y pues es una novela que no conocíamos. Me faltó, por ejemplo, que leyeran La Última Morada, La Sexta Morada, que es la del sexto sentido, y el apartado que se llama En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Fueron segmentos pequeños. Si pensamos en número de páginas, bueno, ellos se quedaron en las 187 y la novela tiene 233 páginas. O sea, no fue tanto lo que se perdieron. Ahí sí tuve que ya aplicar esta del spoiler. Y después fue como la duda de, bueno, ¿y tú que estás hablando de esta parte de la niña Estrellita, del final, de la rubia, etcétera? ¿Cómo fue que entendiste esto? Y me dijo, lo que pasa es que yo me puse a buscar en internet y encontré una parte del final y encontré una reseña que hablaba del final. Y bueno, así fue como este estudiante se puso a hacer comentarios tan atinados hacia el final de la novela.
Y bueno, yo me di cuenta de que había tenido ahí un error de digitalización bastante garrafal porque no les permití leer esa parte. Es una novela larga y bueno, también cabe señalar esto, ¿no? Que por ejemplo el tiempo que nosotros le dedicamos a cada obra pues a veces no es el mismo y sí tienen que leer mucho en este curso, así que bueno, no me dijeron también porque fue como, ojalá que solo sea la mitad de la novela, porque si es otra mitad, o sea, si nos faltan otras 187 páginas, ya no hay manera de que podamos terminarla. Entonces, bueno, fue un análisis bastante interesante en la primera parte, bueno, en las otras partes de la novela, porque ni siquiera es que fue una primera parte. Leyeron 5 de las 7 moradas, entonces no estaban perdidos tampoco, no es que no hayan visto varias cuestiones muy interesantes. Les debo la escanea del resto para que la terminen y puedan encontrar esto que nosotros encontramos a partir de esta reconstrucción del final que hizo este compañerito. Pero bueno, me pareció bastante bueno y nutrido el análisis. Se quedaron con bastantes impresiones, sobre todo estas que tenían que ver con los sentidos. Estaban maravillados y asombrados de poder entender muchas de las cosas que, por ejemplo, Aurora les puso en el contexto inicial de la sesión de Haití y poder encontrarlo acá. Yo terminé también diciéndoles algunos detalles de los autores y además, por supuesto, que tuvimos la posibilidad de analizar estas 2 obras críticas también, porque sí fue bastante maratónica la lectura sobre Haití, que son las 2 tesis, ¿no? Una tesis de maestría y una de doctorado, ambas de mi amiga Aurora, con las que podemos entender un poco más acerca de los conceptos que se pueden analizar en las novelas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de estética de la resistencia para entender la obra de Jacques-Stéphane Alexis, bueno, no hay como consultar estos textos que son las tesis, donde se pone también sobre la mesa que no necesariamente es una resistencia, sino una afirmación, y afirmación de la identidad, de los anhelos también, ¿no? De las raíces o lo que nos hace tener esta identidad, estas prácticas culturales, etc. Y a mí me pareció bastante interesante eso, que muchos de ellos también hablaron de eso, de la afirmación y no solamente de la resistencia o del proceso de resistencia por anteponerse o por ser contrario al régimen de los Duvalier, sino más bien esta estética de la afirmación de lo haitiano y también de las apuestas que tiene ideológicamente el autor, ¿no? En este caso, en la novela, pues los personajes son de varias naciones del Caribe, no son solamente haitianos, se hablan varios idiomas. La novela tiene algunos dejos del francés, del español, del inglés, o sea, tiene como estas experimentaciones lingüísticas que en la traducción se conservan, por supuesto, también porque hay una apuesta por el internacionalismo desde la perspectiva del propio Jacques-Stéphane Alexis. Entonces, bueno, es interesante cómo esto también lo podemos analizar en esta obra. Y digo también porque justamente el desconocimiento de la literatura haitiana pues nos permite encontrar elementos que por supuesto que no nos son ajenos. Nos puede ser ajeno tal vez la cuestión lingüística, pero no nos es ajeno pues los procesos que hay allá y los procesos estructurales, la desigualdad, la violencia, pues eso no nos va a ser ajeno. Entonces, bueno, tenemos estas obras. La tercera obra que se quedó en el tintero, que no analizamos, pero que por supuesto que tuvimos ahí varias menciones, que incluso también Aurora mencionó y que vienen por supuesto que en su tesis, es la lectura de 3 novelas que se llama Amor, Ira, Locura, que es una trilogía de novelas cortas de Marie-Vieux Chauvier. Esta edición es de acantilado, esta edición sí la van a encontrar. Yo la había mencionado en otro video. Ya no nos dio tiempo de leerla porque necesitábamos extendernos más en el calendario. Y bueno, si nos extendemos más en el calendario, el curso terminaría siendo de literatura haitiana, lo que no es, por supuesto, para nada despreciable, pero dejaríamos fuera a las otras regiones que tenemos en el calendario y por eso tuvimos que acotarlo y solo lo mencionamos, solo quedó ahí en el tintero y como una lectura opcional para mis estudiantes. Estos 2 textos que les digo se encuentran en TESIUNAM, por supuesto, si alguien quiere leerlos. La primera tesis es de maestría y se llama Estética de la Resistencia en la obra literaria de Jacques-Stéphane Alexis.
Y la segunda es una tesis de doctorado en este caso que se llama Cuerpos que hablan, historias, silencios y memorias en la literatura haitiana escrita por mujeres. Esta perspectiva ya es totalmente diferente. En la primera tesis, Aurora se centra en desmembrar muchos elementos de la obra de Jacques Stéphane Alexis. Aborda, por supuesto, el análisis de En un abrir y cerrar de ojos, pero no solamente se queda ahí. Ahí habla también de otras novelas. Y, por ejemplo, en la siguiente tesis ya estamos hablando de cuáles son los elementos que se pueden identificar en la literatura escrita por mujeres. Y va a abordar, por supuesto, que a Marie-Vieux Chauvier, va a abordar a Danticat y me parece que aborda a otras dos autoras más. No lo tengo tan claro porque leí la mitad de la tesis, no he leído toda la tesis todavía, estoy ahí en eso. Pero bueno, lo que voy encontrando son elementos que justamente nos permiten tender estos vasos comunicantes que aunque a lo mejor lo lingüístico nos separe, la realidad nos hermana, ¿no? Y no solamente estoy hablando de otras regiones del Caribe, sino de también procesos violentos que se viven en la masa continental y que nos van a hacer, a lo mejor, o van a tener expresiones particulares, por supuesto, pero que al final las dinámicas, los afectos y el cuerpo se ven atravesados por estos elementos de la violencia. En resumen, ¿qué podemos ver de la literatura haitiana? Elementos constantes, ¿no? Primero, el cuerpo está ahí, el cuerpo es protagonista, ya lo sabemos siempre, la experiencia humana es cuerpo, pero aquí el cuerpo es muy importante, a pesar de lo religioso, a pesar de todo lo demás, justamente por este sincretismo podemos entender que el cuerpo va a ser primordial para la experiencia de todo, ¿no? E incluso las experiencias religiosas que se pueden ver desde otras tradiciones religiosas precisamente, vamos a entenderlas a través del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo va a ser necesariamente el vehículo para expresarlo todo, pero si empezamos a darle como esta prioridad al cuerpo, las experiencias sacras también se vuelven mundanas, ¿no? Esa es como una de las cuestiones que a mí me fascinan de esta literatura, el sincretismo religioso que hay, la militancia que se puede revisar también a partir de la experiencia del autor de En un abrir y cerrar de ojos, la crítica que se hace a la violencia y a los procesos estructurales que van generando estas violencias. Bueno, también en el caso de ambas novelas que sí analizamos más a detalle, bueno, más obras, no novelas específicamente hablando, es la dictadura y los procesos de migración y diáspora que se desprenden de estos procesos violentos también. Entonces, me parece que son lecturas altamente recomendables. Yo ahí por eso les dejo también los nombres de las tesis de Aurora. Hay pocos caribeñistas en México, somos pocos los que nos dedicamos al Caribe, pero hay mucho menos que se dedican a Haití. Entonces, bueno, dentro de mis autoras, dentro de mis investigadoras favoritas que se dedican al Caribe francófono, pues está Aurora, está también Margarita Vargas, que ya fue mi lectora y parte de mi comité en la maestría y en el doctorado. Bueno, ellas se dedican muchísimo a la francofonía, también podemos abordar desde ahí, desde diferentes perspectivas, ¿no? No son las únicas, hay más, por supuesto, pero son poquitas. Eso sí puedo decirles, somos muy pocas las personas dedicadas al Caribe y mucho menos las que se dedican a Haití y a la francofonía, pues justo por la barrera lingüística que puede haber. Pero me parece que es indispensable asomarnos al trabajo de investigación que se está haciendo, pero también a la literatura, que es como lo que nos une en este análisis, en este curso. Y bueno, por mi parte sería todo. En este canal nos veremos en otro momento. Estaremos hablando ya no de literatura del Caribe, seguramente estaremos hablando de otra cosa, porque bueno, lo que se viene para literatura del Caribe es una sola autora de Antigua que se llama Jamaica Kincaid, y de eso se tratará el siguiente video porque vamos a ver varias cosas de ella. Pero bueno, mientras sigan para otras cosas. Y tengo, bueno, bonitas noticias porque estaré próximamente en la FES de Aragón dándoles ahí un adelantito de qué se hizo en esa charla y de dónde me invitan y cómo me invitan, pero eso lo veremos en el otro segmento porque ahorita ya está muy largo el chisme. Así que bueno, nos vemos. Yo soy Aida Chacón y me dio muchísimo gusto tenerlas por acá. Hasta luego.